Hola caminante, te saluda María del Carmen Uceda y estoy encantada de que estás empezando este nuevo camino con el Señor, quien quiere mostrarte la raíz de por qué por tanto tiempo has luchado con este regalo del perdón. Hay obstáculos, hemos identificado como 15 obstáculos que le ponemos al no querer perdonar de corazón. Pero antes, déjame mostrarte también un poco acerca de lo que es el perdón, lo que no es, para que puedas tener una mejor idea de el gran regalo que Dios nos da con este regalo no merecido del perdón. Entonces vamos al inicio de este camino, vamos a hablar de los 15 obstáculos del perdón. Y este camino de paz es un curso del camino de vida plena. Entonces, muchísimas gracias por acompañarme. Voy a salir de la imagen para empezar a trabajar contigo. La falta de perdón ocurre por muchas cosas: traumas, rechazo, un padre o madre que estaba ausente, el haber sufrido heridas, traición, abuso, hemos sufrido rupturas en la relación, nos han roto la confianza, no nos hemos sentido amados debidamente, matrimonios, familias disfuncionales, injusticia, desilusión y muchísimo más. Los efectos de la falta de perdonar en nuestro cuerpo y mente son muchísimos. No solamente nos separa, aliena de Dios, pero de los demás, porque nos queremos aislar de los demás, pero no hay paz en tu mente, no hay paz en tu corazón. Entra el miedo, ansiedad, estrés, hay un tormento. No puedes dejar de pensar en lo que hiciste. Siempre estás diciendo, es que si yo hubiera hecho, si yo hubiera hecho aquello. Entonces hay un sentimiento de lástima, una identidad de víctima. Muchas personas no pueden dormir bien. Esa mente está realmente obsesionada, preocupada. Hay todo un videos que ponemos, porque somos los mejores directores de cine, en nuestras mentes. Entonces hay tantas memorias que ponemos y no podemos ni dormir porque somos preocupados y angustiados por el pasado, presente y el futuro. Enfermedades, dolencias. Cuando no perdonas, tu cuerpo no sana, así de fácil. Y que no nos sorprenda, cáncer, presiones altas, migrañas, artritis, 80% de las enfermedades tienen una raíz espiritual. Ataques físicos y mentales, claro que sí, depresión, pesadez, hay una opresión terrible por los espíritus que entran por la falta de perdón. Ya veremos un poquito más adelante, pierdes el apetito, hay dureza de corazón. La falta de perdón afecta todo nuestro ser. Cuando te rehusas a perdonar, es como una bola, ¿no? De esas de los prisioneros, atados, es como una ancla que tienes y no te liberas porque estás aferrado al rencor, al resentimiento, te estás haciendo daño, tu mente se atasca repitiendo lo ocurrido. Como Mateo dice, un verdadero tormento, estrés, ansiedad, miedos, depresiones, amargura. No eres feliz ni puedes hacer feliz a los demás porque estás tan ensimismado. Entonces es un verdadero grillete y cadena lo que estás cargando contigo al no perdonar de corazón. Y claro que va a afectar tu vida de oración, porque Dios le atas las manos. Cuando no perdonas de corazón, es como que le atas las manos y las bendiciones no puedes recibirlas. Hay algunas que te llegan por la gracia y misericordia de Dios, pero en sí no te llegan todas las bendiciones que Dios derrama sobre ti. Tus oraciones son bloqueadas. Puedes estar orando por muchísimo tiempo, pero no ves manifestación de paz, de libertad. Y entonces no puedes ver claramente las cosas con la luz de Dios. Pero Mateo dice claramente que si no perdonas al prójimo, Dios no te perdona a ti. Tienes una cobertura de protección que se te es quitada y abre la puerta al tormento y ataques de los demonios. Porque de nuevo, al no perdonar, eso es un pecado. ¿Y el pecado le pertenece a quién? A los demonios. Y entonces les das permiso de entrar a tu vida y atormentarte. Ahí está, feliz de la vida, escondido debajo de esa falta de perdón. Falta de perdón a ti mismo, de repente tienes una falta de perdón hacia Dios o hacia los demás, pero la falta de perdón le pertenece al demonio.
pero Dios quiere regalarte este regalo no merecido porque sabe que lo necesitas para tu camino de fe, para tu santificación. Dios quiere que retornes al estado original antes de caer en el pecado. Y en Isaías lo dice bien claro. Por ahí pasará una buena carretera que se llamará el Camino Santo. Por él no transitirá ningún impuro y el sinvergüenza no se atreverá a pisarlo. Así que por ahí no puede transitar ningún demonio. Cuando tú perdonas, ya puedes dejar a Dios obrar en tu vida y llenarte de todo lo que tú necesitas para poder emprender vuelo en tu camino de la transformación en Cristo, en santificarte. Y tal vez te preguntes, ¿pero qué es la santidad? Bueno, la santidad te llega a través de un proceso progresivo. Tú en este camino de paz, ¿no? En este curso, en este proceso de acompañamiento, has dedicado este tiempo valioso para con Dios identificar las mentiras con la lectura divina y los pecados con el examen y el guión para poder empezar a ya no vivir en esas mentiras, sino reemplazarlos con las verdades de Dios. Mientras tú te haces santo, vas a ver que día a día tu naturaleza se transforma del viejo hombre, no la naturaleza de Satanás, en la naturaleza de Dios. Los tuyos, familiares, amistades, personas con las que te relacionas, ya no ven al hombre viejo, sino ven en ti a Cristo vivo, en la forma que tú los miras, en la forma que tú les hablas, en la forma como tú te comportas. Y ese proceso día a día se llama la santificación. Y en las caídas es donde descubrimos cómo estos enemigos nos han engañado y decimos, no, porque mi identidad como hijo de Dios, llamado a la santidad, voy a ejercer mi autoridad en Cristo y voy a poner todas esas mentiras, engaños y pecados bajo los pies de Jesucristo. Eso es ser santo. Y el Espíritu Santo, que te ama muchísimo, es el responsable de tu santidad. No es Mari Carmen, Jesús, tus compañeros del viaje, es el Espíritu Santo, Dios, y tus ojos siempre están en Él. Así que ánimo, Jesucristo, Príncipe de la Paz, te quiere ayudar a perdonar de corazón. En Mateo dice, Jesús entrega su vida para el perdón de los pecados. No hay pecado que te separa de la misericordia y el amor de Dios. Tu Padre te estaba esperando por mucho tiempo que vuelvas a su casa. Entonces vas a encontrar en sus brazos amorosos ese regalo del perdón. Tú eres discípulo de Jesús y Dios te llama a imitarle, a imitar esa misericordia. Así que esa misericordia es primero para ti, porque lo recibes y de ahí fluye a los demás. Ahora sí, vamos a ver qué es el perdón. El perdón es una decisión. No tienes que sentir, no tienes que dejarte pensar por las emociones. Es una decisión de liberar a la persona, grupo, institución que te hicieron daño o traición. Es liberarte del resentimiento hacia quienes te ofendieron, profundo y personalmente. Es liberar de la persona tu exigencia de que te deben algo. Proviene de Dios, porque el perdón es de corazón con Jesús, de la mano de Jesús, tu Salvador. Entonces es un acto de tu voluntad espiritual, porque Dios te ha dado libre albedrío. Y entonces tú tienes que colaborar y decir, sí, Señor, yo elijo, tomo la decisión de perdonar, porque ya no quiero sentirme con amarguras, ya no quiero sentirme con la necesidad de vengarme, de privar a los míos de mi presencia, de mi amor. Es un proceso, especialmente para quienes sufrieron un abuso, un daño profundo, una pérdida. El perdón es un proceso. ¿Qué es lo que estás viviendo? ¿Qué no es el perdón? Bueno, el perdón no es una emoción o sentimiento, no es condicional, no es rellenar tu enojo, no se basa en lo que es justo, no es justificar tampoco el daño que te hicieron, no, hay que confrontarlo. No significa que vas a tú
ser el verdugo y ejecutar la ira de Dios. No es basado en lo que se merece una persona. No es permitir que tampoco siga siendo abusado. No es para que esperes que con el tiempo sane tus heridas. No es reconciliación, porque se requiere un mínimo de 2 personas. Y perdonar solo se requiere a que tú lo hagas con Dios. Y tampoco es negar el daño que sufriste o el daño que hiciste sufrir a los demás. El poder del perdón fluye. Tú tienes que recibirlo de Dios, de las manos de Dios, antes de que fluya desde ti a los demás, ¿no? Tú recibes el perdón que Jesús te da desde la cruz, porque desde la cruz Jesús dijo, Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen o lo que dicen. Y esas palabras son eternas. Apodérate de ellas. Padre, perdóname, porque no sabía lo que estaba haciendo, no sabía lo que estaba diciendo. Entonces tú recibes el perdón para que fluya a los demás. Los obstáculos de perdón vienen de Neil Lozano. Él enseña 15 obstáculos del libro Libertad. He sido entrenada por Neil Lozano, que va por todo el mundo enseñando liberación, las 5 llaves de liberación. Pero muy importante es el perdón. Y en el capítulo 4 del libro Libertad, él habla acerca de la importancia del perdón. Y si estás trabajando el curso de liberación, vas a recibir el libro y el guía acompañante, donde Neil habla de esos 15 obstáculos al perdón. Entonces es de Neil, un gran católico que viaja por, como te he dicho, mundialmente. Su ministerio es la liberación espiritual. Entonces, quiero invitarte a que mientras escuchas cada uno de esos 15 obstáculos, marca en tu diario cuáles de ellos son los tuyos. Sé honesto, sé muy honesta. Puede ser que estés trabajando con tu compañero o compañera de corresponsabilidad o con una pareja o una persona madura en la fe. Pero es importante que escribas cuáles obstáculos son los tuyos para tener una conciencia, un entendimiento que si no has perdonado al corazón, la razón, el obstáculo, que es un engaño, era este. All right, listo, lista. Primer obstáculo, no nos da la gana, no queremos perdonar. Es que, Mari Carmen, no sabes lo que me ha dicho esa persona, no tienes idea, es que tú no entiendes, ¿no? Y la verdad, eso es totalmente, un obstáculo muy grande. Tienes que afrontar el dolor, tienes que enfrentarlo, tienes que darle cara para poder entender, para poder hacerlo. No te aferras a la ira y un deseo de venganza. Hazlo por ti mismo, porque al fin de cuentas eres tú quien necesita ser liberado. Entonces, que el negarte a querer hacerlo no sea un obstáculo. 2, te falta fe para perdonar de corazón. De repente has dicho, ¿sabes qué? Yo ya perdoné, o de repente crees que es imposible perdonar de corazón. He escuchado a personas que me han dicho, no, eso es imposible, esa ofensa era muy grande, o lo que yo hice era terrible. Entonces, esa falta de perdonar, especialmente perdonarte a ti, por la falta de fe, de repente no tienes una relación íntima con Dios, con Jesús, no conoces esa misericordia infinita de Él, y entonces por la falta de fe en Jesús o en ti mismo, no has podido o querido perdonar de corazón. Pero la palabra nos asegura, nos afirma que para los hombres, claro, eso se ve imposible, mas para Dios todo es posible. Y no te olvides que tu Padre Celestial es Rey del universo, ha creado todo, te ha creado a ti, te conoce íntimamente. Entonces ten fe en Él, que tiene una obra para ti, que quiere liberar tu corazón de todo aquello que te impide tener paz, ser feliz y poder dar ese regalo de paz y felicidad a los demás. Posiblemente te falta la conciencia de tener que hacerlo. De repente este obstáculo número 3 es porque no te acuerdas
del incidente o porque lo niegas, pero es el Espíritu Santo, de nuevo, quien pone luz, va a poner luz sobre esas memorias del pasado para traerlos a la superficie. Y Dios te va a decir, hijo, hija mía, he aquí algo que pasó donde sufriste profundo y personalmente y tienes una necesidad de perdonar, porque esta falta de perdón te está afectando hoy en tu relación conmigo, contigo, con los demás, con tu salud, con los planes que tengo para ti. Tengo planes, tienes una misión que te he encargado, pero tu falta de perdón te impide realizarlo. Entonces, desarrolla el deseo, Señor, quiero tener conciencia, ayúdame, revélame de la necesidad donde yo tengo que perdonar de corazón. 4. Esto es muy frecuente. Escucho de muchas personas que dicen, no, es que la realidad no necesito, ya lo perdoné o ya pasó. No reconoces nuestra herida, no reconoces no solamente los efectos, sino las consecuencias del pecado que la persona hizo sobre ti, ¿no? Inclusive esos pecados en tu familia de origen, cuando no tuviste, por ejemplo, ¿no? A un padre que pudiera reflejar hacia ti quién de veras es Dios Padre. Un padre que protege, un padre que ama, un padre que valora, un padre que guía. Entonces uno puede decir, pues no he visto mis familias de origen, mi padre, mi madre, pero ahora que estoy dándome cuenta es que no han podido proveer por las necesidades que yo tenía, ¿no? Las necesidades, entonces que no fueron realizadas y eso ha creado un daño. Pero solamente Dios puede mostrarte el impacto de el pecado de los demás contra ti, el impacto de tus propios pecados, pero no minimices la necesidad de perdonar, porque Dios en la palabra lo dice, Cristo dijo 70 veces 7 tienes que perdonar. Cristo sabía de la importancia del perdón. Número 5, puede ser que tienes miedo de perdonar y eso es un obstáculo porque malentiendes, ¿no? Lo que es el perdón y crees que el perdón, al perdonar a la persona, vas a permitir que esa persona vuelva o continúe, hiriéndote, haciéndote daño y entonces tienes miedo de ser vulnerable a perdonar de corazón a esa persona. Pero como hemos dicho, el perdón es un acto de la voluntad. No hay que tenerle miedo. El enemigo quiere que tengas miedo porque él sabe la importancia, lo que va a pasar si es que perdonas de corazón. Y entonces él no quiere que tú puedas verle, ¿no? Y ser libre. Entonces el miedo es el lenguaje del enemigo. No lo hables. Número 6. No logras tomar responsabilidad por tu parte. Aún no has dicho, es que yo reconozco que tengo parte en este conflicto, en este problema, en este distanciamiento, ruptura con Dios, conmigo, con los demás. Más bien exiges que las demás personas se disculpen contigo y que te pidan perdón, pero no tomas parte en la responsabilidad de tu papel, de tu rol en la ruptura de esa relación. Entonces, de nuevo, la continua falta de perdón le da una ventaja al demonio. Lo dice claramente la palabra, 2 Corintios 2, del 10 al 11. Y como hemos dicho repetidas veces, el no perdonar le da permiso al enemigo de robar, matar y destruir tus sueños, tu salud, tus proyectos, tu familia, tus hijos, tu matrimonio, tus finanzas. Hay una manifestación de el no perdonar, cómo se muestra en tu vida. Toma responsabilidad. Número 7. La mejor forma de explicar cómo transfieres la ofensa es con un ejemplo. Hay un ejemplo de una persona que veía a su madre sufrir por el desamor
de una suegra. Y entonces el hijo de la mamá que sufría, el hijo veía el sufrimiento de su madre y de adulto, cuando se casa y ve cómo su esposa tiene una relación linda con su familia, se reúnen todos los domingos, están comiendo, están pasándola bien en familia, hay como una alergia emocional al recordar el trato que su madre sufrió por la suegra. Y el miedo entra de que posiblemente los suegros le vayan a tratar así. Entonces hay una coraza, no hay la negación de ir con su esposa a las reuniones familiares, porque ese miedo de ser herido ha sido transferido del pasado al presente. Entonces, ese asunto no resuelto, no sanado o liberado produce en el presente alergias emocionales. Número 8, eso es uno de los obstáculos más difíciles de romper, porque es la falta de perdón a ti mismo, a ti misma. Crees que tú mereces lo que pasó, lo que te dieron, te culpas, te dices no soy digno, y hay unos demonios que están felices, ¿no? Porque no te perdonas, te condenan, te humillan, te acusan día a día. Y crees que son tus pensamientos, pero no lo son, son los del enemigo. Y también tienes ese orgullo que suena así. Es que yo debí de haber sabido, yo no hice estas cosas, yo he fallado, yo he sido un fracaso, yo no he podido, ¿no? Estás tan ensimismado en tus fracasos y ese orgullo con los miedos son los que te estás castigando. Entonces te estás centrando en tu propio pecado y esa condenación continua produce una amargura. Miras el pasado con tanta amargura y ves el futuro incierto, con preocupación, con ansiedad. Y lo triste de esto es que no puedes dar el regalo de tu persona, de sí mismo, a los demás. No puedes vivir en el presente. No puedes disfrutar de la compañía de los que están a tu alrededor, porque vives con las defensas, sus mecanismos de defensa, te alienas, te aíslas, desconfías, juzgas, y es un verdadero tormento porque no estás en paz. Perdónate, toma la decisión con Jesús de perdonarte a ti mismo. Libérate y con Jesús vas a poder rechazar, renunciar y expulsar a esos demonios, ¿no? Que quieren que pongas tus ojos en tus errores, en tus pecados, fracasos, circunstancias, eventos, menos, todo, menos en Dios, ¿verdad? Y en su misericordia y en su amor. Los ojos tienen que estar mirando siempre a la cruz, a lo que Cristo, por amor a ti, vino, bajó del cielo y vino por tu salvación para destruir las obras de los demonios. No permitas que el no perdonarte a ti mismo no solamente te atormente a ti, sino también a los tuyos, porque ellos ven tu sufrimiento, ¿no? Ellos ven esa amargura y lo pueden ver en lo que dices, en lo que haces, o en lo que no dices, o en lo que no haces. No, una persona que está sin perdonarse a sí mismo no puede amar como Dios ama. Dios ama libremente, fielmente, totalmente, generosamente y con mucha misericordia. Dios te ha creado para que tu corazón esté libre de la falta de perdón. Perdónate. Número 9, tienes una mala identidad propia. Tienes una imagen falsa acerca de quién eres. El perdón tiene que provenir de un sentido del yo. Yo soy hijo de Dios, hija de Dios, amada. ¿No? Esa identidad es muy importante reconstruirla con Dios. Por eso es importantísimo la lectura divina, porque Dios te va a decir quién eres, ¿no? Y entonces no vas a basar tu valor en lo que haces, en el desempeño, que es lo que yo muchos años fallé pensando que tenía que
ganar el amor de Dios y de los demás haciendo obras, no, pero voy a encontrar mi sentido de valía personal dentro de una comunidad cristiana donde me aman, me afirman tal como soy. 10. Con la falta de perdón estás bajo influencia de los demonios. ¿Cuántos de nuestros antepasados han fallecido con pecados sin confesar que han dejado eso como herencia a su familia? ¿Cuántos antepasados mueren sin confesar y todos esos demonios, ya cuando muere la persona, ¿a dónde se van esos demonios? Pues van a atacar la familia, van a estar atacando a tus hijos, tus nietos, a las personas con las que trabajas, con los que amas, y eso es un sufrimiento totalmente innecesario. Entonces, deja que el Señor te muestre dónde están escondidos estos demonios. Y para eso tengo el guión de la desolación. Para eso tienes las herramientas del examen al estilo ignaciano. Permite que yo te pueda ayudar a descubrir cómo trabajan estos enemigos en la oscuridad, en lo oculto. Los demonios tienen puertas que se abren. La falta de perdón es uno de ellos. Traumas del pasado, especialmente en la niñez, ataduras generacionales, el ocultismo, las relaciones malsanas, las relaciones pecaminosas con el sexo, con las malas amistades y la transferencia, ¿no?, de padres a hijos. Entonces, por tu familia, mira si estás casado, si tienes hijos o nietos, por ellos. Libérate de la influencia de los demonios, porque el día que tú te vayas, créeme, todos esos enemigos del alma continúan atacando. Por eso hay ataduras generacionales. Por eso hay toda una serie de sufrimientos, enfermedades, adicciones, divorcios, pornografías, fracasos, orgullos, iras, muertes repentinas, muertes por accidentes. Los demonios manifiestan cómo roban, matan y destruyen, y se ve esa maldad. Entonces, has heredado demonios de tus antepasados y familiares. Tenlo por seguro, ¿no? En este proceso de tu camino de paz, Dios, con esas herramientas, vas a ver cómo tenemos que cerrar puertas, ¿no? Porque no es justo que tus familias y futuras generaciones reciban este paquete de desorden emocional y espiritual, y continúa estos ciclos de sufrimientos una generación con otra. Entonces, basta de la influencia de los demonios. Hay que ponerlos bajo los pies de Cristo, porque para eso vino Él, a rescatarnos, redimirnos, a hacernos nuevos. Entonces hay que reconocer y hay que saber también resistir la influencia de los demonios. Pero eso es en una enseñanza más adelante. Número 11. Es que no estoy listo, no me siento listo. Deja de sentirte, de llevarte por las emociones, por los sentimientos. Hemos dicho que el perdonar es una decisión. Esa decisión tú lo puedes tomar ya, ahora. Puede ser, y es muy necesario en nuestros procesos, especialmente cuando hago un retiro de perdón, es que tengas un espacio para llorar las pérdidas, fracasos, desilusiones del pasado. Necesita tu alma expresar ese dolor. Mi padre es un cirujano de niños. Cuando el niño tiene una apendicitis, hay pus en ese pequeño miembro, ¿no? Ese pequeño, el apéndice, hay pus. Si mi padre no va a cortar y sacar el apéndice para también limpiar todo ese pus, el cuerpo está en riesgo de morir por tanta infección. Es un peligro. Lo mismo, cuando no perdonas de corazón, el divino cirujano tiene que hacerte cirugía, tiene que abrir esas heridas, sacar, extraer ese pus
que se manifiesta en las emociones tóxicas, en el dolor, en el llanto, en el enojo, la ira, sea lo que sea, sale de ahí, hay una expulsión de esto que estaba escondido, que estaba sin liberar. Entonces, muchas personas reciben el don de lágrimas porque con ese don hay un lavado, interno. En lo más profundo de tu alma, sí, el alma llora, donde se lava esa área, el Señor lo lava. Entonces, date la oportunidad, date el tiempo también de prepararte para perdonar de corazón, pero que no sea una excusa para no hacer el proceso. Debes de rendirte al poder de Dios y su voluntad para obedecer, para poder prepararte, hacer todo lo que Él te diga. Deja que el divino médico te prepare para que cuando llegue la cirugía, Él tenga que expulsar todo lo que no es de Él. Todos esos enemigos, emociones tóxicas. Por eso hay personas que están almacenando todo ese pus espiritual que se manifiesta en el cuerpo. El cuerpo lo carga, especialmente en la cintura. Es donde se almacena todo eso y con el tiempo ya el cuerpo no puede. Por eso las células se deterioran y el sistema inmune de defensa se pone débil y ese cuerpo ya no puede. Y entonces vienen enfermedades muy graves. Entonces, siempre es bueno decir, voy a poner el tiempo, quiero perdonar de corazón. Número 2, no has aceptado el regalo del perdón. El perdón es un regalo que no merecemos, pero Dios nos lo da porque quiere que nos santifiquemos, que nos salvemos, que podamos también glorificarle con la transformación para poder decir a otras personas acerca de su misericordia, acerca de este gran regalo del perdón, ser testimonio vivo, ¿no? Al haberlo recibido y entonces estás tienes la capacidad de darlo, una y otra vez. Continuamente estás regalando el perdón. Continuamente va a haber oportunidades día a día donde alguien hace algo que te irrita, sientes esas emociones, sientes la irritación, pero tú puedes perdonar a esa persona en ese momento. Señor, lo perdono en el nombre de Jesús y lo bendigo con alguna gracia, algún regalo que tú quieras bendecir a esa persona para que Dios te ayude a no caer en el pecado de la ofensa. All right? Entonces recibe el regalo, conoce lo que es, vívelo, experimenta ese regalo tan sanativo, tan transformativo del perdón para que lo des a los demás. All right. Ya estamos llegando al número 13. Pensamos que ya hemos perdonado. Y escucho mucho a mi madre que decía, y dice hasta la fecha, ¿no? Que ella, eso ya lo perdoné, pero la verdad es que no lo he hecho de corazón. Hay que perdonar de corazón, porque solamente con Dios puedes no solamente limpiar ese corazón, purificarlo, pero cambiarlo, para que quieras hacer su voluntad, ¿no? Entonces, por la fe, es un acto de voluntad y puedes perdonar de corazón. Y como he dicho anteriormente, si hay familiares, ¿no?, que hacen cosas que te irritan, bendícelos con sinceridad, bendícelos y Dios te va a bendecir a ti también. Número 14, tenemos falsas expectativas. Idealizamos la vida o la persona y nos exponemos a la decepción y el resentimiento. ¿Cierto? Ponemos a veces a las personas en un pedestal. Hacemos de un ser humano nuestro ídolo y cuando nos hieren, pues es un trauma, es una gran desilusión, una gran decepción, resentimiento, amargura. ¿Quiénes no hemos sentido esto de que las personas nos han fallado? ¿No? Yo reconozco en mi vida que también he fallado a los míos y el Señor siempre me llama a ir en la búsqueda, porque una vez que perdonas también es importante la reconciliación, que lo hablaremos en otro video, pero reconocer cuando tú y yo hemos causado desilusión a otras personas. Somos seres humanos,
y nos podemos perdonar, pero sí hay momentos en donde tenemos, falsas expectativas de la vida, del matrimonio, de la iglesia católica o de nuestras iglesias o de lo que sea. Entonces, no queremos perdonar. Nuestro pasado puede y debe ser redimido y cambiado. Para eso vino Jesús. Él vino a traernos vida y vida en abundante. La falta de perdón nos impide vivir en esa vida abundante. Número 15, el último. Hemos asumido la identidad de víctima. Jesús sufrió muchísimo cuando Él vino, bajó del cielo, tomó la carne humana, la fragilidad humana, y Él sabe perfectamente lo que se siente cuando en la relación lo engañan, lo rechazan, cuando rompen la confianza. Jesús sabe lo que se siente, sabe lo que se siente al ser traicionado, pero Él nunca asumió la identidad de víctima. Nosotros podemos ser víctimas de abuso, injusticia o engaño, no solamente de una persona, de sistemas. ¿Cuántas personas han sufrido por líderes religiosos, sistemas? Pero esa identidad de víctima no puede ser algo con lo que te aferras para sentirte desamparada, impotente. Conozco a personas que están tan aferrados en esa identidad de víctima que ahí prefieren quedarse porque es lo que conocen, es lo que sienten. Hay grupos de apoyo que quieren que tú te sientas como una identidad de víctima, ¿no? En la violencia doméstica, en vez de empoderarte, te tienen en un lugar donde ahí tienes que verte como víctima, pero no, Jesús nunca tomó esa identidad y tenemos que romper ese espíritu de sentirnos identidad de víctima. All right? Muy bien. Vamos a hacer esta oración final. Viene de Ezequiel 36, 25 al 29 y te invito a que puedas pedir al Señor que ya quieres liberarte de estos obstáculos de recibir un corazón nuevo. Dice la palabra: los rociaré con un agua pura y quedarán purificados. Los purificaré de todas sus impurezas y de todos sus inmundos ídolos. Les daré un corazón nuevo y pondré dentro de ustedes un espíritu nuevo. Quitaré de su carne ese corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que caminen según mis mandamientos, que observen mis leyes y que las pongan en práctica. Vivirán en el país que dio sus padres. Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Los libraré de todas sus impurezas. Señor, que así sea. Libéranos de todo aquello que está en nuestro corazón que no te glorifica. Cambia esos corazones de piedra, Señor, para que estén llenos de ti, de tu amor perfecto que expulsa todo miedo. Padre, perdónanos porque en vez de ponerte a ti primero, hemos tenido esos falsos ídolos. Ven, Jesús, como cuando fuiste al templo y expulsaste, sacaste de ahí a todos los ladrones, a gente que estaban comerciantes, y que hicieron de la casa de tu Padre no un templo de oración, sino un mercado, y los vaciaste, así con ese mismo fervor, Señor, con ese misma, esa misma, tenías un enojo justo, Jesús. Saca del corazón, de nuestras mentes, nuestros cuerpos y almas, todo enemigo que se interpone, Señor, en que yo te siga, en que te sigamos tus mandamientos, que observemos tus leyes y ponerlos en práctica. Sí, Señor, queremos que el país en el que tú nos pongas podamos transformarlo para que sea un pueblo que te glorifique. Entonces, gracias por tu palabra que es agua pura. Gracias por purificarnos. Gracias por saciar la sed de aquellos que están viendo este video, de conocerte,
de experimentar tu misericordia, de acercarse sin temor, sin miedos, sin escuchar las voces de los demonios, para recibir el perdón desde tu mano, Señor, para que ellos lo puedan llevar a los suyos. Te doy gracias, Padre, de nuevo por esta hermosa bendición de compartir con mi hermano, mi hermana que me ve, acerca de quitar esos obstáculos y recibir a manos llenas ese gran regalo divino y sanativo del perdón. Muchísimas gracias. Comparte con tu compañero o compañera de responsabilidad acerca de cuáles son tus obstáculos. Hagan oración juntos y ánimo, ten valor que el Señor te está llamando a recibir ese hermoso regalo del perdón. Un abrazo y bendiciones.